Bienvenidos una vez más, bueno, más bien a este primer capítulo de podcast de En Luces. Estamos aquí con Leonardo. Él es fotógrafo, estudió administración y no sé si has acabado. ¿Ya acabaste? Ya acabé Ok, de administración. ya, graduado de administración y también se dedica a hacer cortometrajes. ¿Cómo estás? Y guionista también. Y guionista, director. Sí. Muy buenas tardes, estoy muy bien. Mucho gusto de que me hayas invitado a tu podcast. Es un placer. Y bueno, vamos a Vamos a empezar con esto. Sí. ¿Cómo es que te iniciaste en esto de los cortometrajes? Fue algo muy curioso porque antes de hacer cortometrajes yo me dedicaba a hacer guiones de largometrajes primero. Hice un primer guión de largometrajes y fue seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Tequila, Jalisco, en el año 2017. Gané en ese festival el concurso con el mejor guión de largometraje. Se llama Viaje al pasado el guión. Después de eso me dieron un premio. Yo no tenía ninguna cámara tal cual para grabar. Sí tenía intención de grabar un cortometraje o algo así, pero no tenía con qué. Y gané el premio, me dieron efectivo y compré mi primera cámara en el 2017. Fue ahí cuando me empecé a hacer cortometrajes tal cual. Yo en mi carrera, en mi facultad de contaduría y administración, llevaba un taller que se llama cine. Yo iba en ese taller. En ese taller nos dejaron hacer un cortometraje. Y ya en ese entonces ya tenía mi primera cámara. Y fue así como me lancé, ¿sabes? A hacer como mi primer cortometraje en mi taller de cine de mi facultad. Yo no sabía... Sabía algunas cosas de cine, algunas cosas de lenguaje cinematográfico, pero aún era mi primer cortometraje, no sabía ni cómo empezar. Así que fue más que nada como algo experimental primero. Incluso fui yo nada más el único el que empezó con la idea. Ya después fui juntando amigos para hacer el cortometraje y así fue como empezó mi primer cortometraje, que fue El Descuartizador, que se hizo en el 2017. Sí, justamente te iba a preguntar un poco sobre tu equipo. ¿Cómo es que logras conseguir a gente dentro de la UAC para hacer ese cortometraje? ¿Cómo fue el proceso de elección? Es muy curioso, por ejemplo, en el primer cortometraje fueron mis amigos nada más, mis amigos de mi salón. Le dije a dos amigos que actuaran tal cual en este cortometraje. Fue de terror el cortometraje y les encantó la idea que fuera de terror y que fuera grabado dentro de la UAC en la noche. Les pareció muy bien. Y yo tengo también a un amigo que se dedica a hacer música. Él es uno de mis mejores amigos y le dije a él que compusiera la música del cortometraje, básicamente. Sí, también vi que, bueno, siguieron como este cortometraje una secuencia de una, luego la segunda, luego la tercera parte. ¿Esto se esperaba desde el principio así o fue naciendo el hecho de quererlo implementar a más? Fue naciendo, la verdad, porque yo no me esperaba que mi primer cortometraje tuviera como tantas visualizaciones en Facebook, porque se estrenó en Facebook. Yo dije, no, pues nada más se va a pasar y ya. Ahí va. Pero tuvo como sus 8,000 vistas más o menos en una semana. Y ya como que también identificaban mi cortometraje dentro de la universidad. Y dije, no, ¿por qué no hacer una continuación el siguiente año? Esa continuación ya fue un poquito más grande, por así decirlo, más planeada. Okay. Porque incluso hice casting de actores, ahora sí. Okay. Hice casting dentro de la UAC. Y bueno, contraté, hizo casting dos chavas muy buenas, muy talentosas. Y fue una experiencia mucho mejor porque nunca había dirigido un cortometraje con actrices que sí, o sea, son ya tituladas, tienen su licenciatura en actuación. Wow. Y creo que dirigir a actrices que sí tienen ya una carrera, bueno, al menos una carrera, es mucho más fácil a la vez. Ajá. Y a la vez un poco más difícil. Porque ellas ya vienen con esta noción de lo que se tiene que hacer. Sí, y aparte ya vienen con su escuela, ¿sabes? Con su escuela de actuación. No puedes como moldear un poco a los actores o actrices. Por ejemplo, con mi cortometraje del Descuartizador, que eran mis amigos nada más, ellos no sabían ni actuar ni nada. Sí. Yo tuve que como enseñarles, como que guiarlos para que dieran su mejor actuación. Y en cambio acá con la continuación, que es el cortometraje de Perseguidas, con las actrices yo casi no tenía que decirles nada. Ellas solitas ya se dirigían casi.
Hice un análisis pequeño sobre esta parte de qué tanto juega la tecnología en tus cortometrajes y creo que hay esa sensación donde el celular se ve forzado a tener una llamada inesperada, una llamada que nunca es contestada en tu segundo cortometraje, y en el tercer cortometraje es contestada, pero evidentemente pues es para algo muy malo que le sucede al protagonista y se ve forzado a regresar, y ahí vemos cómo termina, ¿no? Con la escena final. Bueno, realmente es un plano que se sigue y se continúa, ¿no? Una secuencia. Es una secuencia. ¿Ahí hubo cortes? No hubo cortes, fue un plano secuencia, sí, tal cual. Todo el cortometraje. De hecho, así fue la idea original de esta tercer cortometraje, ¿no? De Psicópata. Ajá, Psicópata. Así. Pero creo que yo ya tenía pensado hacer una trilogía que se tratara precisamente de la inseguridad dentro de la universidad. Si te das cuenta, mis 3 cortometrajes tratan sobre la inseguridad, o al menos de algún personaje que está intentando acechar a alguien o matar a alguien. Es lo que quise reflejar desde un principio. De hecho, antes en mis cortometrajes no había tanta seguridad dentro de la universidad de la UAC. Ajá. Pero ya después de que salió mi cortometraje del descuartizador, sí como que implementó. Sí incomodó un poco. Incluso estaba la rectora de la universidad cuando me dieron el premio por el cortometraje. Okay. Estaba ahí y me saludó y todo. Y sí, o sea, siento que después de eso sí pusieron más seguridad. O sea, como que mi cortometraje sí impactó un poco en la universidad. Sí, yo diría que demasiado el último, o sea, el último sí se refleja realmente lo que sucede muchas veces, de no poner atención a esa parte de la violencia que está sucediendo, y el hecho de que le disparen y asesinen a uno de los personajes como que te deja tentado, en shock. Yo sí quedé como un poco impactado. La música es muy buena, entrando un poco en este tema de que me mencionabas de uno de tus amigos, que muy buen trabajo tuvo respecto a eso, y creo que la música, he escuchado que la música tiene este factor en las películas de terror o de suspenso, un factor más importante que el visual. Sí. Cuéntanos esa parte de la música. Totalmente. ¿Qué es lo que se pedía? Totalmente, porque yo cuando tenía editada mi cortometraje, los 3 cortometrajes sin música, no era lo mismo a como es ya con música. Sí, la música cambia totalmente, el ambiente, el tono, todo cambia. Yo le pedí a mi amigo, porque sí tenemos como una comunicación con director de música, que hiciera algo con sintetizador, algo que fuera, tal vez un poco retro, como de los 80s, sí, pero queríamos que fuera algo que sonara chillante. No sé si me doy a entender. Sí. Como si fuera algo que reflejara esa desesperación, ¿no? Sí, que fuera muy tenso, ¿sabes? Que la música causara una tensión en el espectador. Y básicamente exactamente como en quién te basas como para hacer estos cortometrajes. El primer cortometraje, el del descuartizador, él sí me basé mucho en las películas de los 80s. Okay. Sí fue una especie de homenaje a estas películas slasher de terror, como Halloween o Viernes 13, sí, más o menos, como esas películas. Sí dio eso. ¿Y en la final? O sea, en el final totalmente fue mi propia visión, por así decirlo. Ya quería, de hecho desde el segundo cortometraje ya quería hacer algo independiente, algo que ya no sea un homenaje a nada, algo que sea solamente mío, que era algo mío. Tal cual, siento que Psicópata es algo que sí es de mi estilo, o sea, de mi visión. ¿Y cómo saltas realmente de tu carrera a hacer fotografía y a hacer cine? O sea, todo el mundo me ha dicho eso de por qué estoy en la carrera de administración si me gusta tanto el cine. Sí. Pues la verdad me ha gustado el cine desde que iba en la prepa. En la prepa me gustaba mucho el cine. Sí quise estudiar la carrera de cine. Me quería ir a la Ciudad de México a estudiar cine. Pero por alguna otra razón no se dio. Y dije, bueno, ¿por qué no estudiar administración? Sirve que tiene un poco que ver con el cine, con dirección. Con los procesos, porque en la administración hay un proceso administrativo que es planear, organizar, dirigir y controlar, que es casi lo mismo que hacen en las filmaciones de películas. Tal cual, una película es como si fuera un proyecto de una empresa. Sí. Y básicamente pues vi ahí como un alcance, como implementar lo que yo ya aprendí en la universidad, en la administración, y ponerlo en mis cortometrajes, ponerlo. Siento que
que sí, es algo parecido. Sí, al final de cuentas, por ejemplo, lo que hace un productor de cine es organizar toda la filmación, desde planear. Incluso hay Alfonso Cuarón es uno de mis directores que más admiro. Él siempre se basa mucho en planear tanto como puedas, porque en los rodajes, en las filmaciones, todo se te puede complicar, se te puede hacer un caos. Y sí lo he vivido, he tenido muchos problemas cuando grabo mis cortometrajes. ¿Cuál es uno de los problemas que has tenido en los cuales dices, ok, ya esto ya nunca me vuelve a pasar? Yo lo vi en mi cortometraje Perseguidas. Ajá. Siempre grabamos en la noche, todos los cortometrajes Sí. fueron en la noche. Y el gran problema fue la luz, la iluminación, totalmente. Ah, ok, sí. Yo estaba como con la idea de que iban a estar prendidas los focos de la universidad. Ajá. Pero no, esa vez llegamos y estaba todo apagado. Y la cámara obviamente no da para tanto, ¿no? O sea, sí le subimos al ISO y la iluminación, pero sí batallamos mucho. No sé si te diste cuenta en una escena donde están caminando y la protagonista tal cual le dice a la otra chava, Ajá. que la están acosando, que es cuando sucede la llamada. Ok, sí. En esa escena es donde se ve notoriamente que le falta luz a mi cortometraje. Y desde ese entonces sí he visto como que... Incluso sí se aprende mucho, se aprende mucho de los rodajes. Creo que es donde más he aprendido. Yo sentí que era más esa parte que le querías meter, ¿no? De la luz, la iluminación, porque también incluso en el primer cortometraje se ve solo la silueta de quién es malo, y de hecho en el primer cortometraje no aparece él de forma visible ante la luz. Uh-huh. Y es algo que yo noté y dije, pues quizá era lo que él intentaba, ¿no? Poca luz, mientras menos luz, pues te da también esa ambientación dentro de la película. También porque es uno de los factores del terror. Yo sí he analizado un poco el género del terror en el cine, y siento que entre más desconozcas al personaje o al malo, o el personaje malo, el villano, lo que sea, más miedo va a dar al espectador. Okay. Yo desde ahí tuve claro que no quería mostrar al personaje, el malo, el antagonista, así tal cual, con iluminación. Quería mostrarlo así con siluetas o muy lejano, con tomas muy lejanas. Ok. Y eso se entiende, se ve desde ese punto y dices, wow, ¿qué está pasando? O sea, como que sí te entra curiosidad, pero al mismo tiempo ese miedo de querer conocerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo le hiciste en el tema de presupuesto? O sea, en estos últimos cortometrajes. En los últimos cortometrajes. Ajá. Siempre yo he manejado mis cortometrajes con escaso presupuesto, casi no le meto nada. Solamente le he metido en la parte de las actuaciones, que sí he tenido que pagarles a los actores porque sí es un gran trabajo. Pero de ahí en fuera no contamos con tanto presupuesto. Digo, nada más tenemos una cámara y algunas cosas por ahí como la sangre, no sé si... Incluso nos faltó sangre. Creo que al final debíamos meterle un poco más de sangre en la escena. Ajá. Pero sí, siento que mis cortometrajes no tienen tanto presupuesto, son muy escasos. También te iba a preguntar esa parte de las cámaras y esa parte técnica de cómo es que se logra con el audio. También es algo que me llamó mucho la atención porque hubo pues esa sensación de que el audio era bueno hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Ajá. Sí, porque es que ahí batallamos mucho. Es nuestro mayor defecto, el audio. Para mí, yo pienso personalmente que el audio nos falla ahí. Sí. Sí, es como, tenemos que mejorar ahí en el audio. ¿Cómo lo mejoraste? O sea... ¿Crees que mejoró? Sí. Del primero a los demás? Bueno, es que se sintió bien, o sea, no fue un audio malo y estuvo bastante bien y se escuchan, entonces eso es como lo importante al final de cuentas, ¿no? Sí, de hecho nada más usé un micrófono tal cual pequeño, okay. No usé tal cual, ¿cómo se llaman estos micrófonos? ¿Boom? Boom. O sea, no usé nada de eso, era imposible porque no teníamos tanto presupuesto. Sí. Y yo era el único de del crew que teníamos pues cámaras o micrófonos. Nadie tenía nada, literal. Yo era el único que portaba ahí con equipo. Y en fotografía, ¿cómo es esta dinámica que estás haciendo ahorita en Instagram? Platícame un poco de eso. Las dinámicas, tengo varias dinámicas en Instagram de fotos, pero hay una de salgo a tomar fotos con un amigo o así y hacemos unas batallas de fotos. Simplemente nada más salimos como por diversión básicamente, o sea, como vamos a tomar unas fotos al centro o a cualquier lugar como para distraernos también. ¿Y lo de la modelo cómo la consigues? ¿También igual? La modelo, sí, fue mi primera vez que conseguí la modelo. De hecho, nada más dije, ¿quién quiere modelar para unas fotos? Porque nunca he hecho fotografías de retrato, hasta esta vez. Nunca había hecho una fotografía de retrato.
y siempre eran como fotografías de paisajes. Ok, sí, es lo que vi. Que te enfocabas un poco más a Pero tipo. yo sí quiero enfocarme más como en fotografías de retrato. Creo que es lo que busco. ¿Qué es lo que te llama de la fotografía de retrato? Pues básicamente, creo que me llama más la atención los paisajes, Ajá. pero quiero aprender de fotografía de retratos. Porque también quiero hacer como sesiones de fotografías, ¿sabes? Quiero iniciar como un pequeño proyecto o negocio de sesiones de fotografías. Y siento que es donde me falla las fotografías de retratos. Son como que no sé dirigir a las personas, porque muchas veces no tienen la noción de cómo posar. Entonces es muy difícil dirigir a alguien para que pose bien, ¿no? Porque todo el mundo sabe posar, ¿no? Sí. ¿O tú qué piensas de eso? Bueno, es que yo como dirijo a las modelos o les pregunto cuál es tu mejor posición al principio, o sea, si nunca antes ha posado, le pregunto así como, oye, ¿cómo te gustaría? O cuál es tu parte de tu perfil que más te gusta o cuál te sientes cómoda. Entonces también hay posiciones en las que una persona se siente más cómoda que en otra. Entonces también es preguntarle y entrar en ese debate de ver, o más bien no debate, más bien ver cuál es su punto de vista respecto a su cuerpo y Sí. qué posiciones le van mucho mejor. Entonces esa persona ya se va a sentir un poco más cómoda respecto a ciertas posiciones que a otras. Sí, Entonces yo creo que es entrar un poco en ello. hay unas personas muy tímidas Ajá. para eso, pero a mí la modelo que yo le dije que posara, no, sí sabía posar, la verdad. Sí, no tuve problemas con ella, la verdad. Yo sí quería como tener a una persona que no supiera nada y a ver, dirigirla, ¿no? Ajá. O sea, dirigir tus poses Sí. también. Ahí se va aprendiendo un poco. Sí, lo que quiero es aprender totalmente. En esta última sección quiero mostrarte una foto y que nos comentes pues cómo es que se hizo, qué estabas pensando en ese momento, qué estaba pasando en ello. Y A es ver. una de tu perfil. Chécala, ahorita se los voy a mostrar en pantalla a ustedes. Ok, ¿Sí? ya la vi. Ok. Ya te digo qué pienso de... Sí, o sea, ¿Sí? ¿qué estaba pasando detrás de la cámara? Cuando tú estabas. Esa foto la hice justo cuando estaba en pandemia, ¿sabes? Cuando estaba todo en confinamiento, todo cerrado, todos en sus casas. Nadie salía, ¿sabes? ¿Te acuerdas de esos meses? Como Sí. en mayo o abril del 2020. Sí. Y pues tuve tiempo, ¿sabes? De tomar mi fotografía en mi tejado, en mi techo de mi casa. Solo vi el atardecer porque me gusta mucho el atardecer de Querétaro. Querétaro. Me especialmente. gusta, tiene muy buena vista mi casa. Y me gustan mucho las fotografías de atardeceres. Creo que es Entonces estabas pensando mucho en esta nostalgia de poder salir o querías reflejar eso o qué es lo que querías reflejar. No, fíjate que yo con las atardeceres siento un poco de nostalgia. Como me gustaría salir, ¿sabes? Salir a caminar. A veces me gusta salir a caminar. Entonces como que quería salir en ese entonces. Salir a caminar, simplemente salir a caminar solo. Porque me gusta mucho salir a caminar solo. Ok. Y pues estaba en este lapso que no podía salir. Entonces como que extrañaba de cierta forma salir. ¿Qué es lo que más te gustaría hacer después respecto a cine? Muchos cortos. ¿Muchos cortos? Tengo planeado hacer como 8 cortometrajes ahorita. Tengo 8 guiones ya listos. ¿Ya listos? Pero falta el presupuesto, obviamente. Por eso, pero sí, yo creo que este año sí dirijo al menos unos 2 cortometrajes. ¿Y piensas meterlos a un festival? Sí. De hecho, ya he metido mis cortometrajes que ya hice. Ajá. Ya han estado en festivales de cine. Lo metí al Festival de Guanajuato. Ajá, Internacional, sí. Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Sí. Y creo que se da en julio la selección a ver si quedan mis cortometrajes, ¿no? Okay. Pero sí quiero hacer varios cortometrajes. Vamos a estar atentos. Incluso una película después. Un Como en largometraje. 3 años, sí. En 3 años. Sí, de hecho había desarrollado un guión para esta película. Ya lo tengo todo, el guión. Se llama Momentos de una vida universitaria. Okay. Se trata tal cual del proceso de un estudiante en la universidad. Creo que me marcó mucho la universidad. Okay. Y quiero hacer como este recapitulación. retrato, reflexión de lo que vive un estudiante en la universidad. Okay.
Bueno, muchas gracias, Leonardo. Esto fue una entrevista para En Luces. Gracias por estar aquí conmigo. No, muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, aquí tienes tu espacio, igual y después te invito a otro podcast. Y quedaron algunas cosas pendientes todavía y quizá ya es más adelante cuando estés más experimentado en estos temas, más bien en tus cortometrajes, Sí. y veamos ese cambio y bueno, poderte tener aquí de nuevo, ¿no? Vale, con gusto, vengo de nuevo. Vale, Vale, gracias. gracias.